¿Se escucha el audio? Sí, ok. En presentación también, ¿verdad? Sí, Doc. Ok, excelente. Bueno, pues vamos a seguir al tema del día de ayer, de las neoplasias renales. Ya habíamos visto las neoplasias benignas, estábamos con las malignas. Bueno, aquí a recordar, acuérdense, la más común de las neoplasias malignas es la carcinoma de células claras, es la más común. Casi el 80-85% van a ser de esas, y hay otros tipos, como que habíamos visto, papilares y sarcomatoides, ¿sale? Entonces, nada más para que lo tengan en mente. Y vamos a seguir con el tema. Entonces, acuérdense que, como todos los tumores, hay que estadificar a los pacientes para ver cuál es el tratamiento ideal para ellos. En el caso de los tumores de riñón, usamos para estadificarlo el TNM. Acuérdense, tumor, ganglio, metástasis, TNM, ¿sale? El T en el caso del riñón, pues tiene que ver mucho al principio, por ejemplo, el T1 y el T2 con el tamaño. El T1 es un tumor que mide menos de 7 centímetros, que está limitado al riñón nada más, que no se ha ido más allá de las cápsulas. T1A menos de 4, T1B más de 4 pero menos de 7, el T2 es menos de 10, el T2A se divide en A y B, el T2A de 7 a 10 y el T2B cuando ya el tumor mide más de 10 centímetros. El T3 es cuando ya está invadiendo los vasos principales, que son vasos renales o segmentarias. Entonces el T3A es cuando invade la vena renal o sus segmentarias, pero que no invade más allá de la fascia de Gerota. T3B cuando invade a la vena cava, pero debajo del diafragma. Y T3C cuando invade a la vena cava, pero por arriba del diafragma, ¿sale? Y el T4 es cuando invade, ahora sí, más allá de la fascia de Gerota. La fascia de Gerota es como una cápsula que mantiene el tumor adentro y que no se progrese o no se vaya más allá. O sea, si la cápsula está intacta, si el tumor no penetra o no pasa esa cápsula, nosotros podemos tener cierta tranquilidad o seguridad de que el tumor está confinado, que todavía lo podemos resolver si es que lo operamos adecuadamente. Pero cuando el tumor ya rompió o invadió más allá de la cápsula, pues lógicamente el pronóstico ya es más malo. Ya quiere decir que el tumor ya invadió más y que lo más seguro es que si nosotros lo operamos va a quedar un poco de tumor alrededor. Y también cuando invade la glándula suprarrenal es T4. Aquí en el N y el M solo es N0 y N1 y M0 y M1. Acuérdense que depende de qué órgano estamos hablando, pues el TNM cambia. El N, por ejemplo, habíamos visto el M en próstata, que hay M1A, M1B, M1C. Aquí solo es M1 y M0. Acuérdense que la X es cuando no le hemos hecho estudios. Es un paciente que ya sabemos que tiene un tumor, que lo encontramos por ultrasonido o una tomografía de abdomen, pero no hemos valorado el tórax o no le hemos hecho un estudio contrastado adecuado, no sabemos si hay o no tumor en los ganglios o en la metástasis, que no lo podemos valorar en ese momento, le ponemos como X, NX o MX. Ya cuando le hicimos un estudio y vemos que no tiene, pues es 0 o 1, si es que sí tiene, para que más o menos se acuerden de la nomenclatura, cuando es cuando le ponemos X, cuando no sabemos en qué situación está el tumor. Cuando, por ejemplo, le descubrimos el tumor, pero todavía no le hacemos un estudio adecuado para ver el tamaño y si invade los vasos y eso, pues le dejamos como TX, ¿no? En un principio, cuando en ultrasonido le encontramos un tumor, por ejemplo, que no tenemos gran información más detallada, pues lo dejamos tumor renal, TX, NX, MX, ¿no? Así lo ponemos como diagnóstico de que todavía está en estudio ese tumor. Pero bueno, entonces el TNM del riñón, más que nada, abarca o esta parte. En los datos clínicos ya habíamos visto que todos los tumores benignos, malignos, pues casi siempre van a ser asintomáticos. La mayoría los vamos a encontrar como un hallazgo nada más. Buscando otra causa, pues encontramos que tiene una lesión renal por alguna otra situación. Pero en dado caso, ya lo habíamos visto, de que llegara a presentar algún síntoma o un signo, un dato clínico, va a ser la hematuria, probablemente el dolor, y si fuera un tumor gigante, pues a lo mejor sí pudiéramos llegar a palpar una masa. Ya habíamos visto en la parte de exploración física al principio del curso que una masa principalmente del polo superior podríamos llegar a palparla con una inspiración profunda y ya las técnicas que habíamos descrito, ¿sale?
Puede haber otros síntomas secundarios que también se deben, pero ya a un tumor avanzado, como puede ser disnea, si hay tumor ya en los pulmones, que ya hay metástasis en los pulmones, pues el paciente va a tener dificultad para respirar, tos, dolor de huesos, si es que el tumor ya está invadiendo los huesos. Entonces, pero todos estos síntomas ya son en casos de tumores avanzados o metastásicos. De un inicio se considera que la mayoría son asintomáticos y se encuentran de casualidad, y esto es cuando pasa esto, pues casi siempre los encontramos todavía en una situación en la cual podemos resolver el problema, pero ya cuando da dolor, cuando tiene hematuria, muchas veces ya está un poco avanzado el tumor. Bueno, de todos modos tendremos que esperar los estudios para determinar esta situación. Entonces, junto con los datos clínicos, estos tipos de tumores, los renales en general, todos los tumores pudieran llegar a producir algo que se llama síndromes paraneoplásicos. O sea, son otros hallazgos, ya sea en laboratorio, clínicos, que nos pueden orientar a que está provocando otro tipo de problemas el tumor. En el caso del riñón, pues es de los tumores que da un poco más de síndromes paraneoplásicos característicos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, algunos ejemplos. En este tipo de tumores, por ejemplo, es común que nosotros encontremos eritrocitosis. ¿Qué quiere decir esto? Un aumento en los eritrocitos en la biometría hemática. Es común que encontremos hipercalcemia, o sea, hace un aumento de calcio en la sangre, que encontremos hipertensión, que encontremos daño a la función hepática, que no tienen metástasis, que el tumor no está invadiendo el hígado, pero aún así tengamos alteración en las funciones hepáticas. Estos son ejemplos de síndromes paraneoplásicos comunes en el caso del tumor de riñón. Entonces, la eritrocitosis se puede presentar en un 3 a 10%. ¿Y esto a qué se debe? A que aumenta la eritropoyetina. Es una sustancia que se aumenta, que en el riñón se produce, y esto estimula la formación de eritrocitos. Entonces, en los casos de los tumores, hasta en un 10% puede haber que una producción aumentada de eritropoyetina, y que produzca la producción o un aumento en el volumen de eritrocitos, en la cantidad de eritrocitos en la sangre. Tal vez de los más comunes es la hipercalcemia también, hasta un 20% de pacientes puede haber, que puede ser relacionado a un aumento en la secreción de paratormona o alguna otra estimulación para liberación de calcio, ya sea por una producción de osteoclastos aumentada, por factor de necrosis tumoral o algún factor de crecimiento de transformación alfa. Entonces hay varias sustancias que pudieran estimular la producción o el exceso de liberación de calcio a la sangre, mejor dicho. Otro síndrome paraneoplásico podría ser la hipertensión. Como les digo, son síndromes que tienen relación con el tumor y que los detectamos de otra forma, ¿no? Entonces, en este caso, la hipertensión, también hay pacientes que se presentan con hipertensión, les quitamos el tumor, les quitamos el riñón y se cura esa hipertensión. Entonces, estos son ejemplos de síndromes paraneoplásicos. Un síndrome también relativamente frecuente, hasta en un 3 hasta el 20% de pacientes se puede llegar a formar que se llama el síndrome de Stauffer. ¿Qué quiere decir? Que el paciente empieza con datos de insuficiencia hepática, o sea, como si tuviera un daño hepático, cirrosis, por así decirlo. Eleva fosfatasa alcalina, bilirrubinas, baja la albúmina, se prolongan los tiempos de coagulación, como el tiempo de protrombina, y hay una producción de hipergamaglobulinemia. Entonces son varios elementos o sustancias marcadores que nos dice que hay algún problema en el hígado. Acuérdense que esto es fuera de que, aun cuando no esté tomado el hígado por el tumor, puede presentarse una disfunción hepática por diversos mecanismos. Entonces este síndrome también puede presentarse con fiebre, fatiga, pérdida de peso, pero para que sepan, entonces es un síndrome que genera disfunción hepática o alteración en la función del hígado, secundario al tumor renal. Entonces, para que lo conozcan, es otro síndrome paraneoplásico, es un síndrome de Stauffer, así se denomina, y puede presentarse hasta en un 20%. Para que tengan en cuenta estas situaciones, si ustedes están estudiando un paciente que tiene hipercalcemia, que bajó de peso, malestar, todos los síntomas generales, ¿no? No saben por qué bajó de peso, 60 años, antecedente de tabaquismo, tiene hipercalcemia, pues hay que buscarle un tumor renal. Más si tiene hematuria, lógicamente, micro o macroscópica. Entonces, son ejemplos de síndromes paraneoplásicos que nos puede orientar a que el paciente pudiera llegar a tener un tumor. ¿Sale? Ahora, ya que tenemos la clínica, los síndromes paraneoplásicos en los laboratorios y demás, el examen de orina, acuérdense, pues hematuria,
y pues lo que sigue son estudios de imagen. Casi siempre avanzamos o iniciamos con la ecografía o el ultrasonido, que tiene actualmente con los equipos modernos y los técnicos o radiólogos cada vez más especializados y con una adecuada experiencia, pues su exactitud es muy alta. ¿Por qué? Por la localización y la forma en la que se presentan los tumores, o sea que se pueden identificar esa diferencia entre el parénquima normal y las características de los tumores. En el ultrasonido o ecografía, como la mayoría de los tumores, pues se va a ver una imagen, casi siempre va a ser hipoecogénica, va a tener un flujo aumentado, o hiperecogénica también puede ser, pero la característica es que va a ser una masa heterogénea con diferente densidad o, pues sí, ecografía, señal ecográfica que el parénquima normal. Y si ustedes le ponen el flujo Doppler, pues va a estar aumentado. Esto es la característica para diferenciarlo de un absceso, de un quiste, pues vamos a tener estas características. Casi siempre, o lo ideal es que después de la ecografía tengamos que hacer un estudio más avanzado, más preciso para darle una mayor certeza al paciente. ¿Por qué? Porque el tratamiento de la mayoría de los tumores renales va a ser la nefrectomía. Entonces no le podemos decir a un paciente, le voy a quitar el riñón nada más con un ultrasonido. Tenemos que darle un poquito más de certeza. Entonces nosotros solicitamos una tomografía computarizada con contraste, o en dado caso si es un paciente que ya tiene daño renal porque es hipertenso, es diabético, ya tiene un daño previo y el contraste le puede llegar a hacer daño a la función, pues le pedimos una resonancia magnética. ¿Qué vamos a obtener? Pues una imagen, una lesión que refuerza con el medio de contraste. O sea, aquí vemos el contraste en el parénquima renal, en la corteza, y aquí vemos cómo la lesión está bien delimitada y también se pinta, por así decirlo, se realza o absorbe el contraste de la misma lesión. Estos son características muy precisas de un tumor renal. Entonces, el estudio de elección sería la tomografía o la urotomografía. El caso es que sea contrastada para que nosotros podamos identificar las características de esa masa, y ahora sí, ya con una probabilidad cercana al 100%, le podemos decir al paciente, ¿sabe qué? Usted tiene un tumor, solo me falta confirmarlo por patología. En el caso de los tumores renales no se recomienda hacer biopsia. Es muy raro que nosotros tengamos una indicación de biopsia. Existen muy precisas, son mínimas, pero aquí casi siempre no vamos a tomar una biopsia. ¿Por qué? Porque si nosotros se supone que guiamos biopsia por ultrasonido de tomografía con una aguja y tomamos la muestra, se cree que ese tumor se va pues a salir del tumor, o sea, le vamos a romper la cápsula que lo está conteniendo y vamos a diseminar células tumorales y vamos pues a crear un problema más que ayudar, ¿no? Entonces, debido a que los estudios de imagen son muy precisos, pues actualmente si nosotros en la tomografía tenemos la casi certeza de que es un tumor, pues el tratamiento es quitar. Es muy raro que se equivoque la tomografía y la ideal es quitar el tumor. Entonces, este era un ejemplo. El otro pues, era un tumor localizado, a lo mejor por el tamaño, pues no sé cuántos centímetros sea, pero pues, si tiene 5 o 6 centímetros, pues este sería un T1B, por ejemplo, menos de 7 centímetros, está confinado al riñón. Al parecer, pues no debería de haber tumor en otro lado, y a este paciente pues, le va a ir muy bien. Y tenemos varias opciones que ahorita vamos a comentar de tratamiento. A diferencia de este paciente, pues que tiene un tumor pues más de 10 centímetros, está lo más seguro es que tomando la vena y la arteria renal, incluso aquí no se ve en la cava, que afortunadamente, pero bueno, ya debería de estar en la vena renal, debe de ser un T3, y ya nada más tendríamos que ver si no tiene metástasis a otro lado, o si está tomada más allá de la cápsula, que es lo más probable. Pero entonces esto es otro tumor, miren, todo esto es tumor renal, incluso aquí pareciera que tiene otro tumor del lado derecho. Pero bueno, son tumores muy, muy grandes, gigantes, que dificultan la cirugía, que tienen un riesgo alto de morir en la cirugía y en el cual está indicado operarlo, porque si no, este tumor pues, va a ir aumentando y va a fallecer rápidamente el paciente. Bueno, rápidamente son unos meses, ¿no? 3, 6 meses máximo. Entonces, estos pacientes los tienes que operar para darle un poquito más de... Tampoco es que lo vas a curar, porque lo más seguro es que ya tenga tumores a lo mejor en el hígado, en el pulmón, pero le vas a dar una probabilidad mayor de vida. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Si es una enfermedad localizada, ¿qué quiere decir esto? Pues que está todavía confinada al riñón. Nosotros le quitamos
ya sea el riñón en una nefrectomía radical o parcial, una parte del riñón. Si este tumor, por ejemplo, estuviera en un polo más hacia la periferia, abajo o arriba, pues nosotros podemos quitar nada más esa parte del riñón, por ejemplo, la mitad de abajo, ¿no?, del riñón, dejar la parte de arriba, es una nefrectomía parcial y con una probabilidad alta de que curemos al paciente sin necesidad de quitarle todo el riñón. La verdad es que, por ejemplo, por el lugar donde está, de que está más céntrico y que está más hacia el medio, probablemente sí fuera necesario quitarle todo el riñón, o en dado caso lo que habíamos platicado con otras técnicas de crioablación, o sea, cuando son tumores renales pequeños, cuando es un paciente que ya tiene insuficiencia renal o que ya solo tiene un riñón y tiene un tumor en ese riñón que le queda, pues dejarlo ya sin riñones a veces es muy agresivo. Entonces a esto les podemos ofrecer cuando es un tumor pequeño y solo tiene un riñón o tiene en los dos riñones tumor, también puede ser, les podemos ofrecer crioablación, o sea, congelamos el tumor para que ya no progrese y tenga, o la otra es lo que les comentaba de una nefrectomía parcial, o sea, podríamos también quitar la mitad de los dos riñones para no dejar sin riñones al paciente. Entonces son los tratamientos, pero al final de cuentas lo ideal en ellos es cirugía, quitarles la lesión, quitarles el tumor. Se ha visto incluso en estos pacientes de tumores renales que tienen cáncer en los pulmones, ya del riñón se fue hacia el pulmón, metástasis, y al quitar el riñón, con este tumorzote, por ejemplo, si lo llegamos a quitar y todo sale bien, pues también se ha visto que los tumores del pulmón pueden llegar a desaparecer tan solo con quitarles la fuente de donde se origina el tumor. Entonces, en el caso del riñón está indicado, pues bueno, a menos que la edad y otras circunstancias, que sea cardiópata, si alguna condición médica no está en contra, la cirugía está indicada. Hay que intentar hacer la cirugía en estos pacientes. Hay pacientes que están, por ejemplo, tumores gigantes como y le podemos ofrecer quimioterapia para ver si el tumor se reduce un poco, se hace más pequeño, y después ahora sí tratar de hacer la cirugía. Pero bueno, eso es cuando, entonces, si es localizado, pues cirugía 100%. Si es ya más diseminada, si ya está metastásico, pues el pronóstico es malo. Lo ideal es tratar de quitar el tumor, y les digo, si no se puede, pues quimioterapia. Pero de todos modos, en estos pacientes, cuando ya está muy avanzado el tumor, pues ya la supervivencia disminuye hasta menos del 10%. O sea, solo el 10% de estos pacientes a 5 años va a estar vivo. Entonces, mientras más avanzado esté el tumor, es más peligroso. Como decía, es diferente al cáncer de próstata, que lo puedes dejar tiempo ahí en lo que lo estudias y ves si se requiere operar o no. Es diferente a estos casos de riñón, que aquí sí 3, 6 meses el tumor puede avanzar mucho y poner en riesgo la vida del paciente. Incluso puede ser que ese tumor empiece a sangrar de lo grande que está. Acuérdense que le comentamos que es un tumor muy vascularizado, que empiece a sangrar y que lo tengas que operar de urgencia. También pudiera ser una situación. Pero bueno, a grandes rasgos, entonces, enfermedad localizada, lo operas y tienes una probabilidad alta de curarlo, ya sea radical o parcial, dependiendo de la localización y el tamaño. Si ya está avanzada, pues hay que quitar el tumor y darle ya sea quimioterapia, radioterapia, si es que es candidato. La otra opción, quimioterapia para reducir el tamaño y después tratarlo de operar. Pero de todos modos, si ya tiene metástasis el paciente, pues tiene su riesgo de supervivencia es muy bajo. Y hay que darle un seguimiento también muy específico, muy, muy preciso. Si este paciente lo dejas 1 año sin valorarlo, puede ser que lo hayas dejado con tumor y cuando lo vuelvas a ver ya tiene tumor en el otro riñón o ya tiene tumor en el hígado, en el pulmón y no lo descubrimos. Por eso a estos pacientes hay que darles un seguimiento muy estrecho, cada 3, 4 meses, cada 6 meses, dependiendo, para ver que el tumor efectivamente, bueno, lo vas a mandar a estudiar y te va a decir qué tanta probabilidad hay de que lo hayas curado, pero aún así estos tumores son muy agresivos y hay que estarles dando seguimiento. Ya después de 5 años, si ya no encontramos tumor, casi siempre después de algunos tumores, como en el caso del riñón, después de 5 años podríamos decir que ya el paciente a lo mejor está curado. Antes de ese tiempo, de darle un seguimiento muy estrecho, no puedes saber si curaste a un paciente o no de cáncer. ¿Sale? Ahora, entrando al tema de los niños, hay un tumor específico de niños, un tumor de riñón, que a lo mejor ya lo vieron en embriología o en otro tema, que es el nefroblastoma. Es un tumor de Wilms. El nefroblastoma pues son como que tumores muy específicos y especiales de niños. Es el tumor renal sólido más común en la infancia, lógicamente. De todos los
cáncer sólidos de los niños, pues representa el 5% de todos. Casi siempre cuando se identifica es hasta el 3er año de vida. Antes de eso, pues puede ser que no lo hayan identificado, a menos que le hayan hecho algún estudio a los niños por alguna razón. Casi siempre son unilaterales, céntricos, o sea, están centralizados, aunque un porcentaje puede ser bilateral. Estos tumores son, pues sí son agresivos, son de crecimiento rápido. Casi siempre es asintomático y ya cuando lo descubren es porque el paciente al bebé pues le tocan la panza, están jugando y perciben ahí una bola, ¿no? Una masa en el abdomen. Entonces, ¿cuáles son los síntomas o signos que da este tumor? Pues dolor, distensión abdominal. El paciente pues se va a quejar de que es una bolota ahí ocupando un espacio en el abdomen. Anorexia, o sea que no le da hambre al niño, náusea, vómito, baja de peso. Puede, en dado caso que ya está un poco más avanzado, fiebre y hematuria. En el laboratorio, pues igual hematuria y anemia. Hay pacientes que, por ejemplo, sangran y se mantienen dentro de la cápsula. Les decía que la cápsula de Gerota pues, es una cápsula que mantiene todo ahí encerrado, por así decirlo. Entonces hay sangrados que se mantienen ahí dentro de la cápsula y no se llegan a valorar hasta que hacemos algún estudio por la anemia, por ejemplo, o la presencia de hematuria. Igual que los otros tumores, pues ¿cómo los vamos a identificar? Con un ultrasonido y una tomografía para determinar las características del tumor. Una resonancia puede ser útil, aunque pues para los niños, para empezar, las resonancias son muy largas y necesitas anestesiar a los niños para tenerlos a una resonancia. Y la radiografía de tórax prácticamente sería para, como es un tumor maligno, pues hay que ver que no tenga metástasis en el pulmón. ¿Con qué se pueden confundir esa bola o esta masa que es de los niños? Pues con una hidronefrosis. Hay pacientes, pues lógicamente pequeños, que tienen hidronefrosis, o sea que el riñón está perdido, es una bolsa de agua. Ya lo habíamos visto cuando en litiasis, por ejemplo, que es tan grande que pareciera una masa, un tumor. Puede ser quistes. Les enseñé la clase pasada imágenes de quistes gigantes que pueden llegar a confundirse también con tumores. Un neuroblastoma intrarrenal, que les había dicho, el otro tumor aparte del nefroblastoma, es el neuroblastoma, que también puede dar tumores en el riñón, nefroma mesoblástico o sarcoma. Son tipos de que un paciente que tiene una bola en el abdomen, un niño, pues lógicamente estas son las opciones: hidronefrosis, riñón quístico, quiste después de riñón, neuroblastoma, y entre ellos, acuérdense, el nefroblastoma. ¿Cuál es el tratamiento? Lógicamente cirugía. En estos pacientes, o si ya está muy avanzado, le tienes que dar quimioterapia también. Pero el tratamiento prácticamente igual que el otro tipo de tumor es la cirugía. ¿Sale? Y otro tema dentro de estos tumores, pues también son tumores renales secundarios. ¿A qué se debe esto? Son tumores que aparecen, o ya lo habíamos platicado en otros temas, que se originan en otro lado, pero da metástasis al riñón. O sea, nosotros encontramos el tumor del riñón, pero resulta que no viene de ahí, sino que viene de otro lado, ¿no? El original, que no es un tumor de células claras. Entonces, en los estudios que le hacemos, pues descubrimos que a lo mejor los tumores que más frecuentemente dan metástasis al riñón, pues pueden ser el pulmón, hasta en un 20%. O sea, pacientes con cáncer de pulmón o de mama, muchos de ellos pueden tener metástasis al riñón. Puede ser en el estómago, por ejemplo, de glándula suprarrenal, también pudiera ser un caso en el cual se vaya hacia allá los tumores. ¿Cuáles son datos de metástasis renal? Pues albuminuria, hematuria, igual que cualquier otro tumor, ¿verdad? Benigno o maligno. Y pueden ser también, ahora, una forma que a lo mejor nosotros podríamos orientarnos a que es una metástasis, es que a lo mejor un paciente que tiene varios tumores pequeños o en los dos riñones pudieran llegar a ser más comunes que sean metástasis, a diferencia de un tumor original o primario, mejor dicho, del riñón, que casi siempre es en un solo riñón y de ahí va creciendo. En el caso de las metástasis, pues puede ser que sean bilaterales, múltiples y más pequeños. Entonces tiene varios tumorcitos en ambos riñones. Puede ser que nosotros pensemos de un inicio que no es un tumor original o primario de riñón, sino que viene de otro lado. ¿Sale? Entonces, parece que esto es el tema de tumores. Aquí acabamos. Ya no les iba a enseñar la imagen encontré la imagen del oncocitoma, miren. Esta es una imagen de una rueda, o rayos de rueda,
una cicatriz central, habíamos dicho, y unas líneas que parecían rayos, ¿no? Esa sería la imagen típica, no siempre la vamos a ver así tan clarita, pero bueno, si llegáramos a ver, esta es otra un poco más pequeña, otra un poco más pequeña, una cicatriz central y algunas rayas alrededor que pudieran orientar. Digo, esta es la más característica, también es cierto, es un tumor gigante o grande y pues es más fácil de ver los detalles en este tumor, pero bueno, para que más o menos, ¿por qué le llaman el signo de la rueda, no? O del rayo de rueda, más o menos esto. Bueno, nada más. Entonces, no sé si hay alguna duda, algo que queramos comentar de este tema. Yo tengo una duda, doctor. Terminamos el tema de tumores renales. A ver. Si el tumor renal es secundario, ¿en el tratamiento también se consideraría la cirugía o solamente sería la quimioterapia de combinación? Sí, no, ahí como el primario viene de otro lado, pues sería el tratamiento que le toque. Por ejemplo, si es de mama, pues depende del estadio. Casi siempre cuando ya tiene metástasis, al riñón, pues ahora sí que ya es una enfermedad metastásica y la mayoría de los tumores metastásicos se tienen que dar quimioterapia. Entonces a este tipo de tumor, le toca a uno. Primero, si es un tumor que se encontró de casualidad, le tienes que buscar de dónde viene. Ya si tú ves que es de pulmón o de mama, se le toma una biopsia para ver el tipo. Acuérdense que hay varios tipos de tumor. Ya vimos, en este caso de riñón, células claras, papilar, sarcomatoide. Pero bueno, en pulmón, por ejemplo, hay tumores de células pequeñas, de células grandes. Entonces, depende del tipo de tumor. También tienen que ver si es qué tipo de quimioterapia le es más efectiva o eficiente. Pero al considerarse ya una enfermedad metastásica, casi siempre van a optar por darle quimioterapia. En caso de mama, por ejemplo, a lo mejor el tratamiento sería quitar la mama más la quimioterapia, ¿no? Pero aquí sería diferente, o sea, es dependiendo del tumor primario. Aquí no le quitaríamos el riñón, sino trataríamos el tumor primario, y más porque son pequeños tumores que pueden ser bilaterales, no lo podemos quitar los dos riñones. Entonces aquí es descubrir de dónde viene, ver qué tipo de tumores, se toma una biopsia del tumor primario, vemos qué tipo es, y en base a eso se da el tratamiento, que puede ser quimioterapia o puede ser que es lo más común, que estos pacientes requieran quimioterapia. ¿Sale? Gracias. Doctor, entonces, en ese caso, al tratar y ya controlar el tumor primario, ya sea por quirúrgico y aparte en complemento con la quimioterapia, ya se estaría también solucionando el secundario, ya sea las afecciones, ya sean renales u otras. Sí, como en teoría, por ejemplo, si es un tumor de células pequeñas, si tomáramos una biopsia, las lesiones renales van a ser del mismo tipo, no van a ser de células claras porque no es primario de riñón, va a ser del tipo original, por así decirlo. Entonces, si es de células pequeñas, por ejemplo, de pulmón, pues el riñón también va a tener de células pequeñas. Entonces, el tratamiento de quimioterapia le tendría que afectar o pegar a los dos tumores, al principal y a las metástasis. Ahora, lo que sí hay que quedar claro y que ustedes deben de saber es que las enfermedades metastásicas ya no se curan. O sea, un paciente que tiene tumor en otro lado ya no se va a curar, lo vas a controlar. Hay tumores que sí, con un adecuado control lo puedes prolongar mucho tiempo. Por ejemplo, el caso de próstata, que es de los tumores más que yo creo y conozco más, con mejor, que te permite más tiempo de vida, por así decirlo. Un paciente que tiene metástasis en los huesos por cáncer de próstata, con los tratamientos actuales probablemente lo puedas mantener muchos años sin problema, pero la mayoría de tumores de pulmón, de hígado, de estómago, de vías biliares, de riñón a lo mejor también, la verdad es que un paciente cuando ya tiene metástasis, pues la quimio y eso es para darle, haz de cuenta que un tumor renal, si no le haces nada, se muere el paciente en 3 meses. Si le quitas el riñón, 6 meses. La quimio a lo mejor le da 9 meses de vida. Entonces es una sobrevida de meses la que le da. O sea, ponle tú que máximo 1 año, año y medio, ¿no? Que sí, o sea, no es una regla, ¿no? Puede ser pacientes que sí vivan 2 años con un tumor metastásico. Pero la regla es que si un paciente
tiene tumor fuera de su origen, o sea, si ya está avanzado, si ya está metastásico, su sobrevida es muy baja. Ahí prácticamente el paciente ya no se va a curar. Las quimioterapias son para tratar de controlar el tumor, pero es raro, a menos, bueno, a diferencia, solo los cánceres hematológicos, los leucemias o linfomas, probablemente esos tipos de tumores puedan curarse con la quimio, pero la verdad es que la mayoría de tumores metastásicos ya lo único que haces es controlarlo, ¿no? Ya no los vas a curar, solo los vas a controlar. Puede ser que sí el tumor sea muy resuelva mucho o sea muy sensible a la quimioterapia que le diste y lo reduzca demasiado el tumor, pero de todos modos, en algún momento, como las células están regadas por todo el cuerpo, lo más seguro es que en los próximos meses va a empezar a crecer. Digo, dependiendo de qué tanto sea sensible a la quimioterapia, por ejemplo, en este caso, que les va a tocar a todos quimioterapia, pues va a ser el tiempo que le vas a ofrecer al paciente. Pero prácticamente, o sea, la mente tiene que decir metastásico, pues ya no se va a curar el paciente, lo vas a controlar. Digo, en el caso de próstata lo puedes controlar muchos años, pero hay otros donde no. O sea, ya con metástasis ya su sobrevida es de meses nada más. ¿Vale? Pero sí le das el tratamiento del primario y los tumores del riñón deben de responder a ese tratamiento. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Algo que quieran? Yo tengo una duda. A ver, Daniel. El libro mencionaba que para las enfermedades, para el cáncer avanzado, llegaba a utilizar como farmacoterapia el uso de interferón, interferón alfa recombinante, algo así, y también el uso de interleucina 2. ¿Qué? Y a veces se usaba combinados ambos para poder darle prolongarle el tiempo de vida. Sí, ¿Se llegan a usar todavía esos como protocolo o como sí, hay en cáncer de riñón hay algo que se llama tratamientos de terapia blanco, que son más como inmunomoduladores, como dices tú, interleucinas, interferón, que ahorita ya no se usan tanto porque ya quedaron en el pasado esto, ya se usan otro tipo de medicamentos más avanzados, pero que se llaman terapia blanco, o sea que su función o su ataque no es como la quimio de destruir células, sino modular la respuesta. De todos modos son tratamientos, haz de cuenta que después de la cirugía le ofreces terapia blanco. Si es metástasis ya no. O sea, si el tumor lo tiene en otros órganos, bueno, sí lo puedes ofrecer, pero la verdad es que es difícil que funcione. Es para ciertos tumores, por ejemplo, que ya están avanzados, que le quitas el tumor y está alrededor y le das terapia blanco. Pero sí, podría ser como un intermedio a la quimioterapia, por ejemplo. Pero, por ejemplo, la interleucina 2 ya la verdad es que ya no se utiliza, ya hay medicamentos nuevos, sunitinib y otro tipo de medicamentos que ya que se llaman la terapia blanco, así los pueden encontrar, el tratamiento de terapia blanco para tumor renal, y que también sí han visto que funciona, pero al final de cuentas cuando es metástasis, pues lo único que hace es eso, retrasar. Y si pudieras darle esa opción antes de la quimioterapia a algún paciente bien escogido, lógicamente. En base a la biopsia también, o al tipo de tumor que tiene, ya puedes orientar esa terapia. Pero sí existe. Esa terapia blanco se llama tratamiento de terapia blanco, o target therapy, algo así. Y es como un previo a la quimioterapia, por así decirlo. Y sí, es de los tipos de tumores en los que se usa, pues el cáncer de riñón, efectivamente. Sí, Daniel. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna duda. ¿Alguna otra duda? Aprovechando ahorita ya para finalizar el tema de tumores renales. Bueno, entonces nos queda de cáncer, pues ya no suprarrenales no creo que lo veamos, pero vamos a ver tumores genitales, que es el que sigue. Cáncer de pene y cáncer de testículo. Es un tema también más o menos largo, importante. Tiene también varios detalles, igual que todos los demás. Cada uno es particular, lógicamente, por el tipo de células que tiene, el tipo de tumores que dan. Y es interesante para que lo lean. A ver si mañana nos da tiempo, y si no, pues ya lo empezamos el lunes, pero empiezan a leer o terminen de leer estos temas. Acuérdense, creo que ya la otra semana es el examen, entonces
yo creo que lo vamos a poner a final de semana, pero para que ya vayan estudiando los temas. Y si hay alguna duda, pues lo podemos comentar en espacios como este, ¿no? Que nos quede algo de tiempo, o al inicio de algún tema o de alguna clase. ¿Sale? Bueno, entonces no hay ninguna otra pregunta, duda, ¿no? Bueno, pues nos vemos mañana.